Hola, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar compartiendo contigo la palabra de Dios en este día. Soy Nuria Soto y muy contenta, muy agradecida con Dios de poder compartir la palabra de Dios. Pero primero quiero preguntarte, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con la fe? ¿Cómo estás con tu ánimo? ¿Cómo te sientes? Vivamos por la fe. Es el mensaje que hoy vamos a compartir. Vivamos por la fe. En estos tiempos estamos viviendo por la fe. Y el profeta Habacuc aprendió a vivir por fe. Dios le enseñó a vivir por fe. Y a ti y a mí, Dios hoy nos va a enseñar a vivir la vida, a vivir el resto de estos tiempos con fe, en fe. Habacuc es un libro pequeño, me encantó leerlo y estudiarlo, y hoy vamos a hablar acerca de Habacuc. Es pequeñito, son solamente 3 capítulos, pero es precioso. Habacuc preguntaba a Dios las preguntas muy similares que usted y yo nos hacemos hoy día. Habacuc 1 dice que a él preguntó a Dios, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Leí para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sabes qué parecido todo lo que Habacuc está preguntando a Dios? Qué parecido, qué similitud a lo que tú y yo hoy también hemos preguntado. Quizás en algún momento, quizás ahora, quizás con lo que está sucediendo, estamos preguntándonos. Y en realidad, Habacuc le estaba como dando a entender a Dios que él no estaba haciendo nada, como que a él le parecía que Dios no estaba respondiendo a sus oraciones, que Dios no estaba haciendo nada al respecto con lo que estaba sucediendo. Esa era la actitud de Habacuc. Quizás esa ha sido mi actitud en algún momento. Quizás esa ha sido tu actitud en algún momento o ahora estás sintiéndote así. Pero, ¿sabes? Dios empezó a enseñar al profeta como te va a enseñar a ti y como me va a enseñar hoy a mí. Cada vez que tú y yo hacemos preguntas similares a estas que te voy a mencionar. ¿Por qué permites que hombres y mujeres prosperen? Hombres y mujeres malvados prosperen. ¿Por qué no castigas a aquellos que practican y promueven el mal? ¿Por qué permites que los poderosos se salgan con la suya y acumulen aún más riquezas e influencia? ¿Por qué tengo que soportar, o la gente sencilla, la gente trabajadora y humilde, tenemos que soportar el mayor peso del aumento de la inflación, mayores impuestos, el aumento de los precios y peores consecuencias y las peores consecuencias de una crisis económica? ¿Por qué, Dios, no haces algo para remediar la situación? ¿Verdad que nos hemos sentido así? ¿Verdad que hemos hecho estas preguntas en algún momento? ¿Alguien más se sintió así? ¿Alguien más? El salmista se sintió muy similar, se sintió perdiendo el equilibrio. En el Salmo 73, 2, 3 dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio y mis pies
resbalaron. Estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Bueno, si te has sentido así, si yo me he sentido así, el profeta Habacuc se sintió así, el salmista se sintió así, el Señor hoy nos responde. Él es un Dios que nos habla a través de su palabra y dialoga y conversa con nosotros, y Él se toma el tiempo necesario para decirte: ven, siéntate, vamos a dialogar, vamos a conversar. Yo te voy a responder, yo te voy a explicar. ¿Estás preparado, preparada para escuchar la voz de Dios hoy, para que Él converse contigo? Él le dijo a Habacuc: observa las naciones y mírenlas, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían aun si alguien se los dijera. ¿Sabes? Tal vez alguien va y te dice o viene y te cuenta: Dios está haciendo algo, claro que Dios está actuando. Uno diría: bueno, el que vive por la fe sí cree que Dios está haciendo algo, aún el mundo a mi alrededor esté hecho un caos. Aún el mundo a mi alrededor esté cayendo cada vez más. Dios sí está haciendo algo. Para aquel que vive en la fe, sí puede ver lo que Dios está haciendo. Pero bueno, Dios estaba tratando con Habacuc. Estaba abriendo los ojos, lo estaba desafiando a que tenía que mirar a su alrededor y empezar a creer, empezar a confiar de que, a pesar de lo que él veía y de la perspectiva que él se generaba, viendo lo que estaba sucediendo, Dios le estaba como preguntando: ¿tú crees que yo no estoy haciendo nada? Y hoy te pregunta a ti: ¿tú crees que yo no estoy actuando? ¿Que yo no estoy haciendo nada? Bueno, Dios le trata a Habacuc de una forma tan diferente, porque muchas veces creemos que o esperamos que Dios actúe a mi manera, o que haga las cosas a tu manera o a mi manera, o como yo pienso que es mejor que lo haga. Pero resulta que al decirle: observa las naciones, se estaba presentando en los tiempos de Habacuc una crisis después de otra. Se levantaban de una y venía la otra encima. Qué parecido, ¿verdad?, a lo que estamos viviendo hoy. En el norte, el gran imperio asirio había sido conquistado. Nínive, la ciudad de Nínive, su capital había sido destruida. En las orillas del río Éufrates estaba surgiendo un reino que ya había logrado una victoria sobre Egipto. El rey Nabucodonosor había resultado vencedor, estaba consiguiendo que la ciudad de Babilonia empezara a destacarse como una potencia mundial. Qué similitud a lo que está sucediendo cuando volvemos a ver a nuestro alrededor. Dios en realidad le está diciendo a Habacuc: mira las naciones. Yo no estoy contemplando el mundo desde una lejana perspectiva. Yo no estoy contemplando de forma lejana. Yo estoy implicado en la situación. Yo estoy haciendo algo, aun si te lo dijera, no, o alguien te lo dijera, quizás no lo creerías. Dios no está sujeto al problema, de manera que Él tenga que hacer algunos ajustes para realizar hacer ajustes para realizar algo obligado a la situación. Dios es soberano y actúa de forma soberana a nivel del universo, a nivel mundial. Él está haciendo algo con respecto al pecado. Le dijo al profeta Habacuc, y hoy te dice a ti y me dice a mí, que cuando le dijera lo que estaba sucediendo o él estaba llevando a cabo, le iba a resultar difícil creerlo. En Hechos 13:41, el apóstol Pablo también cita esta misma frase.
pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían aun si aún alguien les dijera. Habacuc 2:4 dice, el justo por la fe vivirá. Es por la fe. No es por lo que tú ves en las noticias, no es por lo que tú veas que está sucediendo en Afganistán, en Haití, en Nicaragua, en Colombia, en México, o lo que esté sucediendo aquí en Costa Rica. Es por la fe que tú y yo vivimos y vivimos en victoria, aún lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Había ocurrido después de que Dios conversa con Habacuc. Había ocurrido un cambio en la vida de este hombre. Su pensamiento había cambiado. La palabra de Dios te cambia. La palabra de Dios te regenera. La palabra de Dios te transforma y me transforma. Abre nuestros ojos y nos hace ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios. Empezamos a mirar con los ojos de Dios. Dios hizo esto en Habacuc y lo está haciendo en ti y lo está haciendo en mí a través de su palabra. Necesitamos más que nunca nadar en el océano de su palabra, sumergirnos en su palabra, escuchar su voz, atender a la voz de Dios, dejarnos conversar con Él, dejarnos que Él converse con nosotros como lo hizo con Habacuc. Este hombre tuvo un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de pensamientos, porque él empezó el libro con un signo de interrogación en su mente. Él empezó su libro con un envuelto, sus pensamientos envueltos en una sombra, y parecía que lo que solo estaba aquí en la mente de Habacuc era un signo de interrogación. Y quizás tú y yo también tenemos un signo de interrogación hoy. ¿Sabes? Lo más interesante es lo que pasó en la vida de Habacuc. Él empezó a tener una experiencia de la gloria de Dios. Él empezó a tener una experiencia gloriosa de la presencia de Dios en su vida. Dios quiere que tú y yo vivamos una experiencia con su presencia. Él quiere envolvernos en la gloria de su presencia, que tú y yo cambiemos nuestros pensamientos. Y mira cómo ahora Habacuc se expresa en el 2:14. Así como las aguas llenan el mar, así la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Dios abrió los ojos del profeta y Dios abrirá tus ojos y abrirá los míos. Hoy en día, aun como te estés sintiendo, conversa con Dios, cuéntale cómo te estás sintiendo. Dios le enseñó a Habacuc. Dios le dijo a Habacuc, quiero que vivas tu vida por medio de la fe. Hoy Dios nos dice, vive tu vida por medio de la fe. Quiero que confíes en mí. Quizás tú piensas cuando miras todo lo que está sucediendo a tu alrededor y lo que tus ojos ven, lo que viene a tu mente, quizás piensas que Dios no está haciendo nada. Pero Él está ocupándose del pecado. Dios está ocupando del pecado. El profeta entendió que Dios estaba actuando y que iba a ejecutar juicio. Pero lo interesante fue que este hombre cambió completamente su manera de pensar, su perspectiva. Y dejó de pensar de forma, ¿por qué no castigas? ¿Por qué no haces? ¿Por qué permites? Pero cuando Dios le demuestra a él lo que está actuando, lo que él está haciendo, en realidad él se dio cuenta que Dios iba a ejecutar juicio. Y desde un punto de vista ya diferente, desde una perspectiva diferente, dijo, Señor, ahora puedo ver que estás actuando en juicio, pero quiero pedirte que te acuerdes de la misericordia y acuérdate de ser misericordioso y compasivo. Habacuc 3:2.
Y el profeta terminó su libro con una oración que quiero que tú y yo terminemos hoy esta célula en línea con la misma oración, actuando en fe, viviendo en fe. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré con el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Oremos. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Habacuc empezó con un signo de interrogación y terminó con un signo de admiración en su mente. Hoy, Padre, queremos terminar esta célula, esta compartir de tu palabra con un signo de admiración hacia ti, diciéndote, aunque esté pasando alrededor, todo lo que esté pasando en el mundo entero, no voy a ver las cosas desde mi punto de vista, sino voy a vivir por fe y voy a caminar en fe, porque el justo por la fe vivirá. Amén y amén. Muchas gracias. Dios te bendiga.